El espejo me devolvía una imagen distorsionada de mí mismo. Mi rostro, pálido y demacrado, parecía casi inhumano bajo la luz mortecina del cuarto. Había sido un error venir. Lo supe desde el primer momento en que puse un pie en esta maldita casa, pero algo en ella me llamaba, algo que no podía resistir. Había encontrado la casa en una de esas noches en que el insomnio me empujaba a recorrer sitios de internet dedicados a lo paranormal. No era un creyente, pero la fascinación por lo inexplicable me mantenía cautivo. Fue ahí donde vi la oferta. Una mansión antigua, en ruinas, abandonada durante décadas y en venta por un precio irrisorio. No tenía sentido. Y sin embargo, me sentía atraído por ella, como si algo en mí supiera que debía ir. El viaje hasta allí fue largo, y cada kilómetro que me acercaba al lugar, el cielo parecía volverse más oscuro, las sombras más densas. Finalmente, cuando la vi, supe que no había vuelta atrás. La fachada de la casa estaba cubierta de musgo, y las ventanas, rotas y sucias, reflejaban sombras que no deberían haber estado allí. Pero lo que más llamó mi atención fue el espejo en la entrada, un enorme espejo de cuerpo entero, encajado en un marco de madera tallado con extraños símbolos. Algo en ese espejo me hizo detenerme, una sensación de vacío en el estómago que no podía explicar. El espejo no reflejaba la casa ni el paisaje detrás de mí, solo mostraba oscuridad, un abismo profundo y negro como la nada. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero no me atrevía a apartar la mirada. Algo se movió en esa negrura, una sombra que parecía formarse, una figura que lentamente tomaba la forma de un ser humano, pero no era humano. Sus ojos brillaban con un fuego maligno, y su sonrisa torcida era la de un depredador. Me aparté, respirando con dificultad, tratando de convencerme de que solo era un juego de luces, un truco de mi mente, pero en el fondo sabía que no era así. A partir de ese momento, la casa comenzó a cambiar. Las paredes se retorcían como si estuvieran vivas. El aire se llenaba de un olor metálico, como a sangre. Y los espejos, los malditos espejos, había uno en cada habitación, cada pasillo. Siempre reflejaban cosas que no debían estar allí. Figuras que se movían en las sombras, rostros que se asomaban desde la oscuridad, manos que parecían estirarse hacia mí. Lo peor llegó aquella noche, cuando decidí enfrentar mis miedos. Me paré frente al espejo principal, el mismo que me había dado la bienvenida. Lo miré, esperando ver la oscuridad de antes, pero en su lugar vi una habitación diferente. Era mi habitación, pero más oscura, más opresiva, y en el centro de ella una figura encadenada. Mi corazón se detuvo, era yo. Mi reflejo estaba encadenado, atrapado por gruesas cadenas fantasmales que se materializaban desde la nada. Sentí como mi propio cuerpo comenzaba a pesar, como si algo me estuviera sujetando desde dentro del espejo. Las cadenas en la imagen comenzaron a moverse, a serpentear hacia mí a través del cristal, como si estuvieran buscando atraparme también. Pero antes de que pudiera hacer algo, el espejo estalló en 1000 pedazos, y una fuerza invisible me lanzó al suelo. Me levanté con dificultad, mi mente tratando de comprender lo que acababa de suceder. Las cadenas, ¿eran reales? ¿O era solo otro truco de la casa? Pero lo que más me aterrorizaba era la idea de que si eran reales, ¿qué más podía hacerme ese lugar? Mientras trataba de calmar mi respiración, una risa baja y gutural resonó en la habitación, una risa que venía desde todas partes y ninguna. Supe entonces que estaba siendo observado, que algo o alguien estaba jugando conmigo. Pero aún no había comprendido la magnitud del horror que me esperaba. Las sombras en el espejo roto se retorcían, como si estuvieran luchando por salir a la superficie. Cada fragmento de vidrio reflejaba un ángulo diferente de la habitación, pero lo que veía en ellos no coincidía con la realidad. Las paredes parecían derretirse, como si fueran de cera, y figuras extrañas emergían de la oscuridad, alargadas y distorsionadas. Estaban allí, en los espejos, pero también en mi realidad, como si el cristal fuese una barrera apenas capaz de contenerlas. Me obligué a levantarme, tambaleándome hacia la puerta, pero no podía apartar la vista de esos fragmentos de espejo. Sentía que si lo hacía, algo peor ocurriría, algo más aterrador que lo que ya había visto. Sin embargo, el pánico me impulsaba a huir, a salir de aquella casa maldita. Pero cuando intenté abrir la puerta,
Descubrí que estaba cerrada, como si la madera se hubiera fusionado con el marco. No había forma de salir. Estaba atrapado. Entonces, sentí un frío helado que me recorrió la columna. Giré lentamente la cabeza hacia los espejos rotos. Algo estaba saliendo de uno de ellos, una forma oscura y siniestra que se retorcía, luchando por liberarse. Era como si el cristal no fuera más que una fina capa que separaba nuestra realidad de otra, una donde estas cosas habitaban, y ahora esa barrera se estaba rompiendo. La figura salió finalmente del espejo, un ente alargado y esquelético, con ojos hundidos y sin vida. Su piel era pálida, casi translúcida, y su boca se curvaba en una sonrisa que prometía dolor. No era humano, eso estaba claro. Sus movimientos eran erráticos, como si no estuviera acostumbrado a su forma física. Pero lo que más me horrorizaba era la sensación de que había más de ellos, muchos más, esperando su turno para cruzar la frontera entre los espejos y este mundo. La criatura se abalanzó hacia mí y me lancé hacia atrás, apenas esquivando su toque. Su mano rozó el aire donde yo había estado y vi cómo el espacio mismo parecía desgarrarse. Sentí un tirón en mi interior, como si algo intentara arrancarme de la realidad. Me di cuenta entonces de lo que era: un desmaterializador, una entidad que podía destruir no solo cuerpos, sino también almas, lanzándolas a dimensiones desconocidas. Mi desesperación creció cuando vi que más figuras comenzaban a emerger de otros fragmentos de espejo. No había tiempo, tenía que actuar. Pero ¿qué podía hacer contra algo tan poderoso? Miré a mi alrededor, buscando alguna salida, alguna solución, cuando mis ojos se posaron en el espejo intacto, el que todavía reflejaba la oscuridad. Una idea, loca y desesperada, cruzó mi mente. Tal vez, si podía romper ese espejo, podría detener la invasión de esas criaturas. Sin pensarlo dos veces, corrí hacia el espejo. La criatura detrás de mí lanzó un gruñido, sus garras extendiéndose hacia mi espalda. Pero antes de que pudiera alcanzarme, levanté una pesada silla y la estrellé contra el cristal con todas mis fuerzas. El espejo se quebró con un estallido ensordecedor, los fragmentos volando por la habitación como esquirlas. Por un momento, el mundo pareció detenerse. Las criaturas en los espejos se congelaron, sus formas titilando como imágenes mal sintonizadas en una vieja televisión. Pensé que lo había logrado, que había detenido su avance. Pero entonces, un rugido profundo y gutural resonó por toda la casa, un sonido que venía desde dentro de las paredes. El suelo comenzó a temblar, las paredes se abrieron, y de las grietas emergieron más sombras, más criaturas. Los espejos rotos no habían detenido nada, solo habían liberado a los seres que estaban atrapados dentro. El terror se apoderó de mí al escuchar mi nombre susurrado por aquella cosa. ¿Cómo sabía quién era? No había ninguna posibilidad de que escapara. Los espejos se habían convertido en portales hacia un infierno del que no había retorno. Las criaturas se acercaban, sus ojos vacíos clavados en mí, llenos de hambre, de una necesidad inhumana que no podía comprender. Estaba rodeado. Retrocedí hasta chocar contra la pared, sin dejar de mirar a la figura alta y esquelética que había pronunciado mi nombre. Su rostro no era más que una máscara de piel estirada, sin expresión, pero en sus ojos vi algo peor que la muerte. Vi el infinito, una eternidad de sufrimiento y vacío. Sabía que si me atrapaba, no solo moriría, sino que dejaría de existir en todos los sentidos posibles. Desesperado, miré alrededor buscando algo, cualquier cosa que pudiera ayudarme. Fue entonces cuando noté algo extraño. Todos los espejos en la habitación, incluso los que estaban rotos, reflejaban algo diferente. No era la habitación en la que estaba, sino otra mucho más grande y antigua, llena de máquinas extrañas y luces brillantes, como un laboratorio alienígena. En el centro de ese espacio, vi a seres, no humanos, sino algo completamente diferente, trabajando en lo que parecían ser cuerpos humanos, pero no estaban vivos, eran cadáveres, despojados de su humanidad, de su esencia. Una comprensión horripilante comenzó a formarse en mi mente. Esos seres, esas criaturas no eran fantasmas ni demonios, eran algo mucho peor, alienígenas, seres de otro mundo que habían encontrado una forma de cruzar a nuestra dimensión usando los espejos como portales. Sus intenciones no eran solo matar,
Querían experimentar, destruir nuestra humanidad y convertirnos en algo más, en herramientas para sus propios propósitos oscuros. Y yo, de alguna manera, había caído en su trampa. La figura esquelética avanzó, su mano alargada extendiéndose hacia mí. Su toque no sería solo letal, sabía que me arrastraría a esa otra dimensión, me convertiría en otro de sus experimentos, borrando mi existencia de la faz de la tierra. Sentí como la desesperación me envolvía, la fragilidad de mi cuerpo y mente se hacía evidente. Estaba a punto de ceder, de aceptar mi destino, cuando algo dentro de mí, un último vestigio de resistencia, se encendió. Recordé las cadenas que había visto en los espejos, las mismas que habían atrapado mi reflejo. Si esos seres usaban los espejos como portales, tal vez también podía manipular ese poder en mi favor. Tal vez, solo tal vez, podría atrapar a la criatura antes de que ella me atrapara a mí. Con un esfuerzo sobrehumano, extendí mi mano hacia uno de los fragmentos de espejo que yacían en el suelo. Sentí el borde afilado cortar mi piel, pero no me importó. Cerré los ojos y me concentré en las cadenas, en la idea de invocar esas cadenas invisibles para atar a la criatura. No sabía si funcionaría, pero era mi única esperanza. El aire a mi alrededor comenzó a vibrar, un zumbido bajo resonaba en mis oídos. Abrí los ojos justo a tiempo para ver cómo las cadenas emergían de los espejos, serpenteando en el aire como serpientes metálicas, buscando a su presa. La criatura pareció percatarse de lo que estaba ocurriendo, y por primera vez vi algo parecido al miedo en sus ojos huecos. Las cadenas se lanzaron hacia ella, enredándose en su cuerpo delgado y esquelético. La criatura luchó, sus garras desgarrando el aire, intentando liberarse, pero las cadenas eran implacables. Sentí un tirón en mi propia alma, como si también estuviera siendo atrapado, pero me negué a soltar el espejo. Con cada segundo que pasaba, la criatura era arrastrada de vuelta hacia el espejo, hacia la oscuridad de la que había salido. Entonces, con un grito agudo que hizo temblar toda la casa, la criatura fue arrastrada al interior del espejo, desapareciendo en la negrura. Las cadenas se desvanecieron en el aire y el espejo se hizo añicos, como si nunca hubiera existido. Me desplomé en el suelo, agotado, temblando de pies a cabeza. Había logrado detener a esa criatura, pero no podía engañarme. No había ganado. Sabía que aún había más de esas cosas en la casa, y que mientras los espejos existieran, el peligro no desaparecería. Los pasos resonaban en la casa, un eco que parecía multiplicarse en los oscuros pasillos. A medida que se acercaban, sentí cómo la temperatura descendía, helándome hasta los huesos. Intenté levantarme, pero mis piernas no respondían. El agotamiento me había atrapado, dejándome vulnerable, expuesto a lo que fuera que se aproximaba. Sabía que no podía enfrentar a estas criaturas, no después de lo que acababa de vivir, pero tampoco podía quedarme allí, esperando mi inevitable destino. Los pasos se detuvieron justo fuera de la habitación. La puerta, que antes había sido impenetrable, ahora se abrió lentamente con un chirrido. El aire se llenó con un hedor a podredumbre, a muerte y desesperación. Lo que vi entonces me robó el aliento. Un grupo de figuras emergió de la penumbra, todas vestidas con ropas antiguas, sus cuerpos delgados y demacrados. Pero sus ojos estaban vacíos, sin alma. Eran como cadáveres ambulantes, sus movimientos rígidos y desarticulados. Eran los anteriores residentes de la casa, aquellos que habían sucumbido a la maldición de los espejos. Uno de ellos, una mujer con el cabello largo y enredado, avanzó hacia mí. Su boca se movía en un susurro inaudible. Sus labios secos y agrietados apenas lograban formar palabras. Cuando habló, su voz era apenas un murmullo, un eco de una vida que ya no existía. «Ellos te atraparán, no hay escape». Sus palabras se hundieron en mi mente como cuchillos. Estaba condenado, tal como ellos lo habían estado. Pero mientras hablaba, sus ojos vacíos miraron más allá de mí, hacia los fragmentos de espejo esparcidos por el suelo. Entonces lo comprendí. No eran simplemente víctimas. Estaban ligados a los espejos, sus almas atrapadas en el reflejo, incapaces de descansar. Y ahora, esas mismas fuerzas estaban tratando de arrastrarme a su destino. Desesperado, busqué una salida,
cualquier cosa que pudiera liberarme de esta pesadilla. Fue entonces cuando recordé el espejo principal, el que aún reflejaba la oscuridad. Si podía destruirlo completamente, tal vez, solo tal vez, podría romper la conexión entre los espejos y estos seres. Tal vez, incluso podría liberarlos. Con el poco aliento que me quedaba, me arrastré hacia el espejo, ignorando los susurros y lamentos que me rodeaban. Cuando llegué, me encontré cara a cara con mi reflejo, pero esta vez no estaba solo. Detrás de mí, los seres alienígenas, aquellas criaturas desmaterializadoras, observaban desde el otro lado, esperando su oportunidad de cruzar. No había tiempo que perder. Con un grito, levanté un fragmento de espejo roto y lo arrojé con todas mis fuerzas contra el espejo principal. El cristal se rompió en 1000 pedazos y de repente, el aire se llenó de un chillido agudo y ensordecedor, como si el universo mismo estuviera protestando por lo que acababa de hacer. El espejo explotó, y con él, la oscuridad que contenía. Los seres alienígenas se disolvieron en un grito de desesperación, y las figuras que me rodeaban comenzaron a desvanecerse, liberadas de su prisión eterna. Pero antes de que la última sombra desapareciera, sentí un tirón en mi pecho, como si algo estuviera arrancando mi alma. Caí al suelo, el dolor era insoportable, y todo a mi alrededor comenzó a girar. Mi visión se volvió borrosa, y el sonido de los espejos rompiéndose resonaba en mi mente como un tambor que marcaba el final. Pero no era solo el final de la casa, era mi final también. La oscuridad comenzó a tragarse mi conciencia, y supe que, aunque había destruido los espejos, el precio a pagar era mi propia existencia. Mi último pensamiento antes de que todo se desvaneciera fue la certeza de que nunca dejaría de existir. Sus muros podían caer, sus espejos podían romperse, pero el mal que habitaba allí siempre encontraría la manera de regresar. Y ahora, yo era parte de ese ciclo eterno. Cuando desperté ya no era Xavier, ya no era nada, solo una sombra, un reflejo atrapado en un espejo roto.